Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a este panel sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Hoy vamos a hablar de la articulación de los derechos ciudadanos y las políticas sociales. Tengo el placer de compartir esta hora con Francisco Javier López Hernández, letrado del Parlamento de Canarias. Bienvenido. Con Aridian Díaz Arbelo, letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Bienvenida, Aridian. Y con Israel Expósito Suárez, profesora asociada de Derecho Constitucional. Bienvenida a ti también. Y se va a unir a nosotras a lo largo de los próximos minutos Silvia Jaén Martínez, que es la viceconsejera de Igualdad y Diversidad de la misma consejería que yo de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad, Juventud del Gobierno de Canarias. Pues estamos aquí para hablar de la parte más social y más de derechos de los ciudadanos de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. Cuando se aprobó el primer Estatuto de Autonomía que tuvimos en Canarias en el año 82, veníamos de salir de una dictadura, estábamos en plena época de transición y ahora, 40 años después, tenemos un nuevo estatuto que refleja muy bien la nueva realidad de Canarias. Efectivamente, este nuevo estatuto es un refuerzo de los derechos sociales y de las libertades públicas de la ciudadanía, lo cual es de agradecer. Efectivamente, es un estatuto que muchos llaman de tercera generación porque efectivamente es capaz de articular unos nuevos derechos y unas nuevas competencias de la comunidad autónoma en estas materias. A mí me gustaría destacar que consideramos que este nuevo estatuto recoge las demandas de los colectivos sociales en muchos ámbitos que ellos venían demandando durante muchísimo tiempo, como son las políticas de igualdad, la protección de la familia, la identidad sexual o de género y la lucha contra la exclusión social y la pobreza. A mí me gustaría mucho destacar, porque me atañe directamente, la importancia del artículo 24 de nuestro estatuto, donde se establece la obligación de establecer una renta canaria de ciudadanía. Nos complace comunicar que esta consejería ya presentó el borrador a consulta pública este lunes, o sea que ya todos y todas que quieran participar en esta consulta pública son más que bienvenidos, porque desde un primer momento hemos concebido esta nueva renta canaria de ciudadanía como un espacio en el que todo el mundo podía participar y queríamos que fuese una renta participada por toda la sociedad. Entonces entiendo que a lo largo de esta hora nos vamos a centrar mucho en los artículos del 12 al 36, donde se establece toda una serie de derechos y es muy interesante porque se establecen derechos incluso por momento de tu vida, quiero decir, para las familias, para los menores, para los jóvenes, para los mayores, para las personas con situación de discapacidad y dependencia, igualdad. Creo que es un capítulo segundo muy, muy interesante. Y luego a lo mejor también podríamos incidir un poquito en el capítulo séptimo de los artículos 142 al 147, donde se establece la competencia exclusiva en materia de derechos sociales y temas tan importantes hoy en día como son los temas de políticas migratorias. Y sin más, ya no me extiendo, le doy la palabra por 10 minutos, si les parece, a Francisco Javier López Hernández. El foro es suyo. Buenos días, gracias señora viceconsejera. Para mí es un inmenso honor compartir esta mesa redonda sobre la articulación de los derechos y las políticas sociales en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias con compañeras y compañeros de tanto honor y de tanta trayectoria profesional. En el contexto de la situación de pandemia en el que nos movemos en la actualidad ocasionada por el coronavirus, uno de los principales retos ante los que se enfrenta el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y en concreto su desarrollo es precisamente responder a este impacto que ha recibido la economía, el mercado de trabajo, las familias y en concreto ante los nuevos escenarios presupuestarios ante los que nos encontramos. Para mí, uno de los artículos que merece especial atención en esta mesa redonda es precisamente el que comentaba la señora viceconsejera, el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Precisamente este artículo viene a establecer el derecho de todas aquellas personas que se encuentren en una situación de exclusión social a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes. Concretamente, una de las cuestiones fundamentales de este derecho que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía es precisamente determinar su contenido a través del proyecto de ley que en su caso presente el Ejecutivo en el plazo establecido de conformidad con la Ley 16/2019. Precisamente una de las primeras cuestiones que se plantean en torno a la naturaleza jurídica del mismo es su categorización o bien como derecho o como principio rector.
desde la jurisprudencia establecida en la sentencia 247/2007 y la sentencia 31/2010, efectivamente se plantea si nos encontramos ante un verdadero derecho subjetivo o bien un principio rector. Para delimitar su naturaleza jurídica no podemos atender en este caso exclusivamente al nomen juris, en la medida en que precisamente el Estatuto de Autonomía defiere a un desarrollo legal, concretamente el establecimiento de todos aquellos requisitos, el objeto, en definitiva, todo el contenido de la denominada renta de ciudadanía. Teniendo en cuenta lo anterior, nos encontramos ante un auténtico mandato a los poderes públicos que, sin embargo, mediante la adopción del oportuno instrumento legislativo, podrán configurar expresamente un auténtico derecho subjetivo. Para ello debemos tener en cuenta el modelo que establece el Estatuto. Concretamente, hemos de destacar que desde la teoría política se han contrapuesto dos sistemas de rentas básicas. Así, por una parte, la denominada renta básica universal o Basic Income viene a ser un mecanismo por medio del cual en las notas que lo caracterizaba Van Parix, las notas de universalidad, así como individualidad e incondicionalidad, configuraría un derecho subjetivo con carácter general para toda la ciudadanía, sin vinculación con cualquier otro requisito. Con ello hacemos referencia al otorgamiento concretamente a un sujeto determinado y que en todo caso no vendría vinculado a un compromiso de actividad o de inserción. Así entendido, este derecho exigiría grandes implicaciones presupuestarias, toda vez que se otorgaría a los ciudadanos por el mero hecho de serlos, por su pertenencia a la comunidad política, bien pudiendo acordarse con carácter general a todos los nacionales o a los residentes. Desde esta perspectiva se contrapone un sistema de las denominadas rentas mínimas. Este sistema ha gozado de gran predicamento en todo el continente europeo. Así podemos citar los precedentes de Francia o las distintas intervenciones que desde el marco de la asistencia social y los servicios sociales han llevado a cabo las distintas comunidades autónomas. Debemos significar en este punto que la intervención del Estado siempre ha dejado en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de esta red última de recursos. Estos sistemas de rentas mínimas se vendrían a caracterizar concretamente por la ausencia de algunos de los requisitos de las que hemos denominado rentas básicas universales. Es decir, no concurriría alguna de las notas antes mencionadas de individualidad, universalidad o incondicionalidad. En la garantía que corresponde a las comunidades autónomas, con carácter general, asumida por medio de sus estatutos de autonomía, de establecer esta red última de recursos de asistencia social o de carácter asistencial, ha sido el mecanismo idóneo que ha permitido precisamente el desarrollo de estas rentas de inserción, salarios sociales, salarios básicos, en función de las distintas denominaciones adoptadas en cada una de las autonomías. Dicho lo anterior, hemos de destacar que una de las principales cuestiones que plantea el desarrollo de esta renta ciudadana, habida cuenta del régimen existente en nuestra comunidad autónoma, es precisamente su inserción en el denominado sistema de los servicios sociales. Y es que tras la aprobación en las postrimerías de la pasada legislatura de la Ley 16/2019 de Servicios Sociales del 2 de mayo, se vino a establecer un mandato directo al Ejecutivo, de conformidad con la disposición adicional sexta, para la remisión de un proyecto de ley por el que regulase la renta de ciudadanía. De esta manera se permitía suceder a la denominada prestación canaria de inserción, sustituyéndola por la nueva renta ciudadana con un enfoque sustancialmente distinto. Pero no solo es este el artículo al que se refiere a la renta ciudadana, pues el Estatuto de Autonomía, también en el artículo 29, viene a establecer la obligación, en los términos que se establezca por la ley, de establecer una planificación especializada que dé garantía a lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto, de tal forma que uno de los contenidos esenciales con los que ha de contar esta ley de renta ciudadana ha de ser el desarrollo de un potente instrumento planificador que dé garantía o dé cumplimiento al derecho establecido en el artículo 24. Insertados en el marco de los servicios sociales, la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias es exclusiva. Si bien, como he señalado con anterioridad, entre los distintos modelos que se contraponen desde la teorización política, creo entender que la dicción del Estatuto nos obliga expresamente, al menos a modo de garantía, establecer una renta garantizada con la caracterización de las denominadas rentas mínimas, en la medida que, si bien el artículo 24 no establece un derecho subjetivo a la renta de ciudadanía, toda vez que precisa de una ley que lo establezca, sí establece un derecho subjetivo a la inclusión, dado que esta medida no puede ser considerada un fin en sí mismo, sino una herramienta que garantice la dimensión jurídica del estado del bienestar que están llamadas a desempeñar las comunidades autónomas en su red última. En este sentido, la Consejería de Derechos Sociales abrió en el periodo de noviembre-diciembre del año pasado, en el Boletín Oficial de Canarias de 29 de noviembre, un periodo de información de consulta para la elaboración de un nuevo proyecto de renta ciudadana
en el cual se recabaron la opinión de 43 sujetos que proporcionaron una serie de ideas para la elaboración del anteproyecto que nos anuncia la señora viceconsejera que se ha presentado a lo largo de esta semana. Sin embargo, el panorama, que desde el momento en el que se realizó la consulta hasta ahora, se ha visto sensiblemente modificado porque, como decía al principio de mi intervención, la situación de pandemia en la que nos encontramos, la legislación de emergencia que ha tenido que hacer frente para mitigar los impactos de esta situación que vivimos, ha venido caracterizada por intervenciones de toda índole, de carácter extraordinario y urgente desde el punto de vista de la intervención estatal y autonómica. Entre las principales novedades hemos de tener en cuenta la aprobación del ingreso canario de emergencia en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, primero por el decreto 6/2020, modificado por el decreto ley 9/2020 y finalmente tramitado como proyecto de ley a reciente aprobación de la ley 3/2020, pero también hemos de destacar las importantes reformas que ha llevado a cabo la Comunidad Autónoma de Canarias para modificar técnicamente la prestación canaria de inserción, incrementándola en su cuantía ya desde la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, así como recientes reformas operadas por los decretos leyes antes citados. En definitiva, el panorama ha venido a cambiar completamente con la aprobación desde la perspectiva estatal del Real Decreto Ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, dado que establece un cambio de sistema. Esta intervención del Estado contra la pobreza no tiene precedentes en nuestro país porque se trata de una primera intervención a nivel estatal centralizada que viene a garantizar que las comunidades autónomas puedan desempeñar sus políticas sociales con carácter de complemento o subsidiariamente. Esto les permite desarrollar múltiples potencialidades, pues el ingreso mínimo vital, como su propia exposición de motivos establece en el Real Decreto Ley de Creación, viene a establecer un suelo que podrá ser mejorado o complementado por las distintas comunidades autónomas. Si antes el reloj venía establecido por la Ley 16/2019 para la elaboración de este proyecto de ley, los distintos acontecimientos que hemos vivido precipitan aún más la necesidad de reformar el sistema y la reformulación de este sistema pasa precisamente por la auténtica sustitución de la prestación canaria de inserción para que obedezca precisamente esta prestación económica que pudiera ser acompañada de otras medidas de índole asistencial que pudieran preverse en la Ley de Renta Ciudadana, de manera que se transite efectivamente una renta de ciudadanía que garantice la satisfacción de este derecho subjetivo o derecho a la inclusión que he mencionado con anterioridad y que, en mi opinión, una de las principales finalidades que ha de perseguir ha de ser completamente su desvinculación de su carácter de inserción, sin perjuicio de ser un fin intermedio a perseguir, pero que en todo caso ha de permitir la inclusión de determinados colectivos que pudieran estar adolecidos de una situación de exclusión o de pobreza. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por la excelente exposición. Es muy necesario que seamos capaces de distinguir entre los diferentes instrumentos que se han puesto en funcionamiento y en tu exposición lo has dejado muy claro, las diferencias entre las rentas universales, las rentas mínimas, el ingreso mínimo vital, el ingreso canario de emergencia, la futura renta. Ha sido muy esclarecedor, muchísimas gracias. Le pasamos ya sin más la palabra a doña Aridia Díaz Arbelo, cuando quiera. Hola, buenos días, muchas gracias por la intervención, por ofrecerme la posibilidad de participar. En los próximos minutos vamos a atender a la protección de uno de los colectivos más vulnerables. Ay, perdón. En los próximos minutos, vamos a atender a la protección de uno de los colectivos más vulnerables, la infancia y la adolescencia. Y vamos a hacer referencia a la protección de los derechos de las personas menores de edad. La Constitución española, en el artículo 39, garantiza que los poderes públicos velarán por garantizar la protección jurídica, económica y social de la familia y la protección integral de los hijos. En el ámbito autonómico, la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, por la que se reforma el Estatuto de Autonomía de Canarias, dentro de ese catálogo de derechos, dentro del capítulo dedicado expresamente a los derechos, reconoce en el artículo 13 el derecho de las personas menores de edad. En el apartado primero se señala que las personas menores de edad tienen derecho a recibir una atención integral necesaria para garantizar el desarrollo de su personalidad y bienestar en el contexto familiar y en el contexto social. Reconocemos, por tanto, en este primer apartado del artículo 13, el derecho de las personas menores de edad a recibir una atención integral.
En el segundo apartado del artículo 13 se hace referencia a que primará el interés y beneficio de las personas menores de edad en coordinación con la familia en la interpretación y aplicación de las normas, políticas y de cualquier medida orientada a estas personas menores de edad. Es muy importante este apartado segundo, porque en este apartado segundo el Estatuto de Autonomía incorpora ya dentro de nuestra normativa autonómica el llamado principio rector interés superior del menor. Veremos que efectivamente el artículo, que puede parecer un poco simple, en realidad tiene un calado de profundidad, no solo en lo que afecta a las políticas expresamente destinadas a la promoción y protección de las personas menores de edad y de las familias, sino que es un principio rector transversal y que va a afectar y va a tener que inspirar todas las políticas públicas en el ámbito autonómico. Cuando hablamos de personas menores de edad, obviamente nos referimos en los términos del artículo 12 de la Constitución española a las personas que no han alcanzado los 18 años. Pero tenemos que hacer referencia que en todo este periodo de 0 a 18 años se comprenden dos etapas del desarrollo muy importantes, la infancia por un lado y la adolescencia por otro, que en términos de la Organización Mundial de la Salud abarcaría la etapa comprendida entre los 10 y los 18 años. Cuando hablamos de que se consagra el derecho de las personas menores de edad a recibir una atención integral de sus necesidades, nos referimos, por lo tanto, a un amplio margen de necesidades. No serán las necesidades iguales en un niño de 2 años que en un adolescente de 14 o 16 años. Y por lo tanto, estamos hablando de una política que es muy amplia y que tiene que garantizar las necesidades íntegras de estos menores, no solo necesidades materiales básicas, necesidades físicas, económicas, educativas, sanitarias, sino también nos referimos a necesidades afectivas y a necesidades emocionales. Y además es muy importante poner de manifiesto, no puede pasar desapercibido que se habla de que se garantice el desarrollo de la personalidad y del bienestar de las personas menores, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social. Es decir, viene de la política nacional y de las políticas internacionales también esa obligación ya de que no solo es una carga o una responsabilidad de los progenitores el garantizar a los hijos que disfruten de ropa, de comida, de colegio y de asistencia sanitaria, sino que es además una obligación social, un deber de los poderes públicos velar por garantizar efectivamente esas necesidades, tanto promocionando a la familia, aportando ese respaldo que sea necesario en el caso de familias que pasen por situaciones de especial vulnerabilidad, como fomentando medidas de promoción de la familia y del bienestar social de las personas menores de edad. Por otra parte, hay que prestar mucha atención a ese apartado segundo del artículo 13 del Estatuto de Autonomía, porque viene a consagrar en el ámbito autonómico, un principio fundamental, el interés superior del menor. Ya en la Convención de Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1989 y aprobada, ratificada por el Estado español en 1990, se consagra en el artículo 3 este principio rector del interés superior del menor. En definitiva, lo que viene a suponer es que cualquier actuación de una institución, sea pública o privada, cuando vaya a afectar o a incidir en personas menores de edad, tiene que responder a una finalidad. Esa finalidad es satisfacer sus necesidades básicas y tiene que llevarse a cabo de tal forma que se garantice el respeto y el desarrollo eficaz de los derechos de las personas menores de edad. Es un concepto muy amplio. Pensemos en todos los derechos que tienen reconocidos las personas menores de edad, en ese amplio margen que estamos hablando de infancia y adolescencia. El Convenio de Derechos del Niño reconoce ese catálogo de derechos, los derechos típicos que nos suenan a todos de la infancia, derecho a la vida, a la salud, a la protección, al amor y a la comprensión, a la igualdad, a la intimidad, a todos estos derechos. Pero además, en el ámbito nacional, las personas mayores de 16 años tienen reconocidas en distintas leyes derechos que también tienen que garantizarse y que tienen que protegerse y que tienen que traducirse en políticas públicas. Pensemos en el ejemplo de personas mayores de 16 años que tienen derecho al trabajo, porque así lo reconoce el Estatuto de los Trabajadores, adolescentes mayores de 16 años que tienen derecho al aborto con el consentimiento de los progenitores. Pensemos en el caso de intervención en los procesos sanitarios que les afectan el derecho a ser oídos a los mayores de 16 años que les reconoce la Ley de Autonomía del Paciente. Todo esto, vemos, es un principio que va a afectar a muchísimas políticas públicas.
En el ámbito nacional, el interés superior del menor también está reconocido en la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 2 expresamente refiere que primará el interés superior, primará el interés de los menores respecto a cualquier otro interés legítimo con el que pueda concurrir. El ejemplo más típico que tenemos o que podemos pensar es el caso de concurrencia de intereses, interés del menor y el interés de la familia. Hemos dicho que efectivamente se garantizará el desarrollo integral de las personas menores en el seno familiar. Se entiende o se va a fomentar la familia como el núcleo básico de desarrollo normal de las personas menores de edad, pero en aquellos casos en los que pensemos situaciones de desprotección, indicadores de riesgo, en los que pueda confluir un choque o un enfrentamiento entre los intereses del menor y el interés de la familia, habrá que adoptar medidas de protección, medidas tendentes a garantizar ese interés superior del menor respecto del de la familia, y habrá que adoptar medidas en la medida de lo posible, cuanto menos intervencionistas, y según vayan demostrando insuficientes, pues ya más intervencionistas, de separar al menor de esa familia para poder trabajar con los progenitores y los menores de cara a poder garantizar una reintegración familiar en su caso. Pero en todo caso tiene que primar siempre ese interés del menor respecto de cualquier decisión. Y el hecho de que se reconozca en el Estatuto de Autonomía de Canarias ya expresamente este principio rector significa, por una parte, reconocer a las personas menores de edad como sujetos titulares de un derecho merecedor de especial protección, merecedor de que en todas las decisiones que se adopten y que vayan a afectar de alguna manera a las personas a la infancia o a la adolescencia, tendrá que ser resultado de una valoración de las repercusiones, tanto positivas como negativas, que pueda tener en ellos, supone un criterio jurídico interpretativo, es decir, necesariamente las leyes, las políticas y cualquier medida que se vaya a aplicar, si es susceptible de distintas interpretaciones, deberá adoptarse aquella que resulte más favorable a ese interés superior, entendido como finalidad de satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos, y además se va a traducir como un principio inspirador del procedimiento, un principio que debe regir en el procedimiento administrativo y en el proceso judicial. Es decir, cuando se vaya a tramitar cualquier procedimiento administrativo en el que alguna medida o decisión vaya a afectar a las personas menores, habrá que hacer esa ponderación de las repercusiones, de los efectos favorables o desfavorables que pueda tener en ellos, pero sobre todo habrá que justificar y exteriorizar en el seno del procedimiento esa decisión y esa valoración, y que responde a ese interés superior del menor. Y estos ejemplos en vía administrativa tenemos muchísimos. Pensemos en el ámbito educativo, un alumno que pueda presentar necesidades específicas y se tenga que decidir si se escolariza en un centro ordinario con aula en clave o se escolariza en un centro para alumnos con necesidades educativas especiales. Pues habrá que atender a las concretas circunstancias, a las concretas necesidades específicas de ese menor para optar por una decisión o la otra. Pensemos en alumnos con altas capacidades. Se puede hacer una adaptación curricular o se puede, por ejemplo, promocionar un curso en caso de que se den las condiciones. Esa decisión tendrá que atender a las concretas circunstancias de ese menor y tendrá que justificarse en el seno del procedimiento. Hay muchísimos ejemplos en los que tenemos que ver que en el procedimiento administrativo hay que atender a ese principio. Y en el seno del proceso judicial, pues obviamente se traduce en esa misma intervención del principio rector en todos los procesos en los que se adoptan y se revisan medidas de protección, situaciones de desamparo, de acogimiento, de adopción. Y pensemos, por ejemplo, también en los procesos de guarda y custodia, en los que habrá que decidir si se atribuye una guarda y custodia exclusiva a uno de los progenitores con un régimen de visita más amplio o menos amplio, o una custodia compartida. Pues siempre responderán todas las decisiones que se adopten a ese principio rector. Pero además, decíamos, es un principio de carácter transversal en el sentido de que... Liria, te quedan un par de minutos. Sí, ya termino. Otras cuestiones importantes que me parece necesario destacar, porque, por ejemplo, pensemos en ejemplos como la Ley Canaria de juego o apuestas, que a priori no tiene nada que ver con el sector de los menores, y sin embargo que actualmente está en proceso de modificación pendiente de introducir, por ejemplo, la prohibición expresa de que los menores accedan a las salas de juego. ¿Por qué? Porque tiende a proteger a los menores de esos riesgos. Por eso digo que es un principio que tiene un calado muy profundo en todas las políticas públicas, y que en la traducción, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía, se ha verificado, se ha manifestado en la Estrategia Canaria de la Infancia,
la adolescencia y la familia, donde se prevén todas las líneas de actuación de las políticas públicas, donde se prevén todos los objetivos que se marcan para la protección y la promoción de la familia en el periodo 2019-2023. Y simplemente para finalizar, señalar que este principio que se ha plasmado expresamente en el Estatuto de Autonomía de Canarias debe tener necesariamente una traducción en la modificación de la Ley de Atención Integral de los Menores 197 para incluir expresamente este concepto, este reconocimiento del derecho, este principio rector, y que necesariamente se tiene que traducir en medidas que preocupan, por ejemplo, especialmente en el tema de los menores que han sido objeto de tutela y que una vez alcanzan la mayoría de edad, con 18 años, se ven que necesitan o que sería conveniente prestar una asistencia también tendente a garantizar su incorporación al mercado laboral, a la vivienda y, en su caso, con ayudas económicas. En definitiva, es un concepto fundamental que tiene una proyección enorme en todas las políticas públicas y que será determinante su adaptación. Nada más. Muchísimas gracias, Aridian. Vamos a pasar la palabra a don Israel Expósito Suárez, pero antes nos gustaría animar a todos aquellos que nos están escuchando desde sus casas a que realicen preguntas a través del chat que nos harán llegar a los ponentes de esta mesa y así podemos fomentar un poco el debate. Le paso la palabra entonces al señor Expósito por un periodo de 10 minutos para que tengamos un poquito de margen para el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora viceconsejera. Les quiero agradecer nuevamente que hayan contado conmigo para participar en esta mesa y igualmente expresar el honor que me supone poder intervenir junto a las personas que me han precedido en el uso de la palabra, así como con doña Silvia Jaén, que lo hará posteriormente. En el día de hoy, o en esta mesa, analizamos precisamente el desarrollo de los derechos reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía, como también se había explicado con carácter preliminar. La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía introduce por primera vez en nuestro ordenamiento estatutario el reconocimiento de una serie de derechos y deberes, cuestión que lleva a cabo en el título primero, que se desarrolla entre los artículos 9 a 37 y más concretamente estos derechos entre los artículos 12 a 35, reservándose el artículo 36 al régimen de sus garantías y el 37 a una serie de principios rectores que ciertamente están íntimamente relacionados con los derechos a los que antes hacía alusión. En cualquier caso, creo que para poder interpretar o delimitar el alcance de la aplicación de estos principios, es necesario recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, que se sintetiza fundamentalmente en dos sentencias, la sentencia 247-2007 y la sentencia 31-2010. Dicha jurisprudencia lo que nos viene a decir es que el reconocimiento, la expresión de estos derechos no comporta realmente el reconocimiento de un derecho como tal, sino realmente constituyen mandatos a los poderes públicos, en este caso al legislador, para que asegure las correspondientes garantías normativas que permitan que los ciudadanos puedan llevar a cabo el ejercicio de esos derechos. Por supuesto, la interpretación correcta de estos derechos, en mi opinión, requiere también considerarlos junto con el resto de las disposiciones estatutarias que regulan el ejercicio de las competencias por parte de la comunidad autónoma. Por tanto, es un ejercicio complementario. Esto implica, tal como yo lo veo, que en coherencia con esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los poderes públicos canarios tienen por delante un reto en lo que se refiere a la configuración de un nuevo marco normativo que permita a los ciudadanos de Canarias disfrutar de esos derechos. Como también se apuntaba anteriormente, esta nueva reforma estatutaria, acaecida en el año 2018, de la que celebramos precisamente su segundo aniversario, introduce o presenta un nuevo Estatuto de Autonomía para una generación diferente a la que vivió o disfrutó el nacimiento del Estatuto de Autonomía del año 1982. Por tanto, parece lógico que se desarrolle ese marco normativo al que antes hacía referencia a los efectos de disfrutar de la plena aplicación de los derechos que estamos analizando en este panel. Citaba en una de las mesas anteriores que precisamente al amparo del Estatuto de 1982, contando, es decir, hasta mediados del año 2019 o todo el año 2019, hablábamos de 370 leyes aprobadas, bajo
casi 40 años de autonomía. En ese sentido, me gustaría subrayar la necesidad de la adopción de nuevas reformas legislativas o aprobación de nuevas de nuevas leyes para completar y hacer viable la aplicación de estos derechos. Concretamente, en mi intervención voy a hacer alusión a uno de esos derechos, el previsto en el artículo 32 del Estatuto, que es el derecho a la buena administración. Un derecho que, en mi opinión, ha pasado desapercibido en las últimas décadas porque no es habitual que podamos, en la sede administrativa o que los ciudadanos planteen frente a las administraciones públicas, aleguen el ejercicio de su derecho a la buena administración. Ciertamente, la jurisprudencia en los últimos años sí ha venido reconociendo y haciendo mención de ese derecho a la buena administración, por ejemplo, en relación con la motivación de los actos administrativos, incluso la calidad de los actos administrativos, de esa motivación, o incluso con la calidad de actos normativos, principalmente de naturaleza reglamentaria. Me gustaría señalar también que la primera referencia a este derecho no es una referencia nacional, sino que es una referencia de carácter internacional, dado que se recoge como un derecho fundamental en el ámbito europeo en la Carta de Derechos Fundamentales, en su artículo 41, aprobado en el año 2000. A partir de ahí, incluso algunas comunidades autónomas han aprobado su propia legislación sin haber reformado sus estatutos de autonomía a partir del año 2006. Es decir, sin disponer de un estatuto de autonomía de última generación, hay algunas comunidades autónomas que han desarrollado una legislación autonómica expresamente orientada al reconocimiento de la buena administración. Antes de esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buena administración? De acuerdo con el derecho europeo, la buena administración es concebida como el reconocimiento de un trato imparcial y equitativo a todos los ciudadanos en el quehacer ordinario de las administraciones públicas, actuaciones en plazos razonables. Asimismo, se les reconoce el derecho a ser oídos en procedimientos que puedan acarrear resoluciones de carácter desfavorable, el reconocimiento del acceso a la información pública o a la obligación por parte de los poderes públicos, de las administraciones públicas, a motivar las decisiones que adopten. Igualmente a la responsabilidad o a la reparación de los daños que se puedan derivar de los actos administrativos. Bien, desde este punto de vista, y como citaba anteriormente, hay algunas comunidades autónomas que han aprobado su legislación en la materia, insisto, sin un estatuto de última generación. Ese sería, por ejemplo, entre otros, el caso de Galicia, que aprueba una ley en este sentido en el año 2015, precisamente para regular la calidad de los servicios y de la buena administración. Y en otro escenario autonómico, otras comunidades autónomas que han aprobado la reforma de sus estatutos de autonomía, han reconocido en dichos estatutos el derecho a la buena administración y han desarrollado de forma paralela una regulación legal para llevarlo a efecto. Yo, por no aburrirlos con la cita de ejemplos, me gustaría simplemente evocar dos de ellos. Uno es la Ley 2/2010 de Castilla y León, que tiene por objeto exclusivo regular la buena administración, y entre ellos se recoge un amplio elenco de principios, entre los que simplemente me gustaría llamar la atención sobre tres. Son el principio de comprensión, en el sentido de que tanto cualquier acto como norma que provenga de la administración debe ser comprensible para los ciudadanos, facilitando así, por supuesto, su aplicación y el conocimiento del alcance de sus derechos. El principio de modernización e innovación, que obliga a todas las administraciones públicas a llevar a cabo procedimientos participativos, así como a revisar, actualizar y simplificar sus estructuras administrativas, o el principio de mejora continua. En este sentido, este principio, el de mejora continua, obliga a las administraciones públicas a detectar cuáles son sus deficiencias, a corregirlas y a poner a disposición de los ciudadanos una mejor administración. Apunto desde ahora, por tanto, que estos principios o esta concepción de la buena administración está profundamente conectada con la idea de calidad de todo aquello que haga la administración y con la idea de evaluación. Otro ejemplo igualmente temprano, a partir del desarrollo de su estatuto, aunque ya ha tenido otros antecedentes anteriores, es la Ley de Buena Administración y Buen Gobierno de las Islas Baleares, la Ley 4/2011. Esta ley, amén de otros principios, llama la atención sobre la importancia de la calidad normativa, también sobre el principio de comprensión, en la línea de lo que he explicado anteriormente,
la calidad de los servicios y mejora continua o principios tales como el de gobernanza o el de integridad, concibiendo que precisamente dentro de la administración se deben fomentar, se deben asegurar el ejercicio de las buenas prácticas que logren satisfacer las expectativas que los ciudadanos tienen depositadas en sus administraciones públicas, digamos que particularmente en un contexto social donde hay cierto distanciamiento entre los ciudadanos o la ciudadanía y sus administraciones públicas. En este sentido, se evocan los principios de integridad, de gobernanza, de responsabilidad y rendición de cuentas o responsabilidad social de la administración pública. ¿Qué ha recogido el artículo 32 del Estatuto de Autonomía? Ha recogido algunos de los mandatos que ya estaban previstos en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que en líneas generales se han corregido en otros, se han integrado en otros estatutos de autonomía. Información integral sobre los procedimientos y la tramitación de los expedientes, imparcialidad y objetividad dentro del funcionamiento de las administraciones públicas, resolución de procedimientos en plazos razonables, acceso a la información pública y la posibilidad de presentar quejas frente a las administraciones. Igualmente, el artículo 37 que citaba anteriormente, como principio rector, es decir, como eje de la actuación de todos los poderes públicos, reconoce la obligación de establecer un buen gobierno que asegure la gestión pública. Podríamos concluir en este sentido que presentar a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de una buena administración, de ejercer su derecho a una buena administración, implicaría, al menos como yo lo veo, facilitar a la ciudadanía accesos, canales de accesos a la información pública que facilitaran precisamente el conocimiento de diversos asuntos públicos en aras de una mayor participación y de una participación responsable en aquellos procedimientos a los que se someta a su consideración diferentes asuntos públicos. Estos canales, además de información pública, podrían llevarse a cabo a través del desarrollo de una administración electrónica, acompañados de procedimientos de simplificación, tanto del ámbito procedimental propiamente dicho como de los organigramas, y la implantación de mecanismos efectivos de evaluación sobre la calidad de cualquier actuación administrativa y en general de la gestación y aplicación de las políticas públicas. En definitiva, crear también un modelo de integridad pública desarrollado en el ámbito de la administración pública canaria contribuiría a generar una confianza que facilitará las relaciones entre la ciudadanía y los poderes públicos, en particular la administración autonómica. ¿Cómo llevar a la práctica la aplicación de estas soluciones? ¿Cómo llevar a la práctica lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto? Yo barajo dos opciones o dos escenarios. Primero, seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas aprobando una única ley o una ley cuyo objeto exclusivo sea precisamente el desarrollo o la regulación de la buena regulación. O, en segundo lugar, dado que la buena administración es un derecho que cubre, que es horizontal a toda la administración, ese modelo debería implementarse en una ley que también tenga ese carácter horizontal, como podría ser en la actualidad la vigente ley 1490, o en un futuro proyecto normativo, un proyecto de ley, un anteproyecto de ley de regulación del sector público. En mi opinión personal, deberíamos decantarnos por la segunda opción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel, por haberte ceñido al tiempo. Y por último, pasamos la palabra a doña Silvia Jaén Martínez, viceconsejera de Igualdad y Diversidad. Pero antes, permítame que a las personas que nos están escuchando, más de 120 personas que ahora mismo están conectadas siguiendo este panel, que por favor no duden en hacer preguntas. Estamos hablando de un panel que habla de derechos de los ciudadanos y de derechos sociales, una temática muy novedosa en nuestros estatutos y seguro que surgen algunas dudas, o sea que no duden en hacérnosla llegar. Y sin más, paso ya la palabra por 10 minutos a Silvia Jaén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. La verdad es que leyendo el Estatuto de Canarias hay como una idea fuerza, una idea pilar, si la miramos desde la mirada de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales, y es el reconocimiento a nuestras singularidades geográficas, históricas y culturales. ¿Cómo no reconociendo esa diversidad, esa especificidad
luego íbamos a tener una mirada dentro del propio documento a esa diversidad y especificidad que supone la ciudadanía. Una ciudadanía canaria absolutamente heterogénea, plural, y que además históricamente ha sabido demandar sus derechos y su reconocimiento. Es conciliador, pues, leer este estatuto como un documento que tiene más un espíritu de declaración de derechos de la humanidad, de derechos humanos, que casi un estatuto, un marco jurídico como el que representa. El estatuto empodera a las y los ciudadanos desde un eje vertebrador, les da voz y protagonismo, y creo que eso es algo que la ciudadanía debe saber, debe celebrar y ahora debemos saber garantizar. Porque si bien es cierto que el papel lo aguanta todo y que lamentablemente en demasiadas ocasiones el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos o de la humanidad queda en un espacio pues, de no defensa, este estatuto tiene un vínculo jurídico que obliga al gobierno, que obliga a los partidos del Parlamento, que obliga a la ciudadanía a aterrizarlos en derechos y en hacerlos realidades del día a día. Como bien saben, el estatuto habla de derechos, por ejemplo, de la familia, pero nombra las diferentes modalidades de familia. Nos habla de las personas menores de edad, como bien hemos oído con anterioridad, nos habla de las personas jóvenes, de las personas mayores, de personas en situación de discapacidad y de dependencia, nos habla de la igualdad necesaria entre mujeres y hombres, nos habla del derecho a la orientación y a la identidad de género, nos habla del derecho de la renta de ciudadanía, como también magistralmente hemos oído antes, nos habla del derecho a la participación, del derecho a la memoria histórica. Si se fijan, nos hablan de una cantidad de derechos que creo que en honor a la historia social de Canarias se había hecho un esfuerzo, un trabajo profundo desde las colectividades sociales, desde los distintos movimientos asociativos, desde los distintos colectivos, ONG y federaciones. Creo sinceramente que este estatuto viste a orgullo una historia de defensa de un pueblo que, como también reconoce el propio estatuto, con una historia colonial, pero que ha sabido madurar en el tiempo, quitándose esa mirada encasilladora y sabiendo defender la diversidad de nuestra ciudadanía. Voy a detenerme en dos ejemplos que creo que marcan cómo debe ser o cómo debe implementarse este estatuto en los próximos años y espero que en las próximas legislaturas no mucho más allá. Hablamos del artículo 18 y del artículo 24. El artículo 18 nos habla del derecho a la orientación sexual e identidad de género y el artículo 24 del renta de la ciudadanía. Ambos dos artículos están siendo ahora implementados o llevados a través del Parlamento a dos propuestas de ley. Y fíjense, el artículo 18 nos habla de una población, de un sector de nuestra población, las personas transexuales, minoritaria en cuanto a número, eso es innegable, pero no en cuanto a los derechos en cuanto a su derecho a la protección como ciudadanía. Y hablamos de un artículo 24 que tiene una mirada muchísimo más amplia, que nos habla de unos amplios sectores de la población, que nos habla del derecho básico, digamos casi primario, que es el derecho de la renta de ciudadanía. Tanto la conocida como ley trans, que en realidad es la ley de la no discriminación por identidad de género, expresión de género o características sexuales, o la ley de la renta de ciudadanía que llevan ahora sus procesos parlamentarios, han tenido ambos un diálogo con la ciudadanía, una implicación de los partidos, un refuerzo de las asociaciones específicas que trabajan estas realidades, que creo que deben ser el ejemplo a seguir para garantizar realmente, no solo en el espíritu del estatuto, sino en el espíritu que creo que tienen tanto los distintos partidos como la ciudadanía en cuanto a la garantía concreta, específica de su ciudadanía. El estatuto nos habla de la igualdad entre mujeres y hombres, y evidentemente como viceconsejera de Igualdad y Diversidad no iba a dejar de pasar este punto así como quien no quiere la cosa, porque habla particularmente de la incorporación de la perspectiva de género en todas políticas públicas. Para mí, sin duda, el garante de la seriedad de la mirada en cuanto a derechos de igualdad entre mujeres y hombres, y desde luego no puedo más que convenir y estar de acuerdo en que la perspectiva de género en todas las políticas públicas es la única forma de garantizar una ciudadanía en igualdad. Dentro de sus principios rectores,
Nos habla de la erradicación de la sociedad canaria de actitudes xenófobas, sexistas, racistas, homófobas, bélicas o de cualquier otra naturaleza que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Les confieso que me encantaría que el ejercicio parlamentario, el desarrollo de las leyes, hicieran de este principio rector eje del desarrollo de las mismas. Yo voy a concluir compartiendo un sinsabor que me ha quedado la relectura de este estatuto, porque creo que también es una marca de su tiempo y creo que estamos ya en un momento como para poder reflexionar sobre él. Y me refiero al sinsabor de releer un texto que habla de igualdad en múltiples artículos, que habla del principio de igualdad entre mujeres y hombres de forma sensata y remarcada, pero sé que en su expresión más formal es incapaz de aterrizar. Y les hablo de un texto que habla de igualdad, pero que su expresión, en su vocabulario, no la incorpora. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Canarias era marcado en un cuadrito debajo de las Islas Baleares, al norte de Ceuta y Melilla, en esa estrategia tan dolorosa y que tantas consecuencias tuvo para nuestra comunidad de ponernos, en este caso, ponernos en el mapa, pero sin mirarnos, sin realmente mirar las especificidades de las que este estatuto habla. Esta política, esta forma tan políticamente correcta o incorrecta, en mi opinión, adecuada a su momento, de ponernos sin prestarnos realmente atención. Algo parecido le pasa al texto del que hablamos, le pasa al estatuto, que no deja de nombrar la igualdad, pero en realidad sin ponerle mucha cuenta o sin ponerle una profunda mirada a cuenta. Yo espero que en una próxima revisión del texto de los futuros pues podamos oír hablar de los poderes públicos de Canarias en lugar de los poderes públicos canarios. Y les digo, por poner un ejemplito, que apenas aparece casi en cada artículo del estatuto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por este perfecto fin de fiesta. La verdad es que yo creo que a todos se nos ha quedado ganas de más, pero nos quedan pocos minutos y tenemos un par de preguntas de las personas que nos están escuchando a través de Internet. Si les parece, en un par de minutitos respondemos a las dos que nos han formulado. Aridian, querían saber los oyentes. La pregunta es la siguiente. ¿Solo se contempla la protección a menores o una vez cumplida la mayoría de edad, se les sigue protegiendo de alguna forma? El micro, Aridian, por favor. Gracias. Perdón, gracias. En el Estatuto de Autonomía, una de las cuestiones que se ponen de relieve y que creo que ya se han señalado es que se reconocen expresamente los derechos de forma progresiva, los derechos de las personas menores de edad, los derechos de la juventud, los derechos de las personas mayores. En concreto, la referencia que yo hacía a los mayores de edad extutelados es una revisión que en su caso tendrá que incluirse en la Ley de Atención Integral a los Menores cuando se trata de esos menores que han estado tutelados y que después alcanzan la mayoría de edad. Pero por otra parte, también, aunque no ha sido objeto de estudio más detallado en este momento, sí es cierto que también la Ley 7/2007 de Juventud abarca el periodo de los 14 a los 30 años. Tendrá que ser objeto de modificación también, de hecho está siendo objeto de modificación y tendrá que adaptarse también a esa protección y promoción del bienestar de los jóvenes y, en definitiva, las medidas de protección no solo de los menores de edad se tendrá que concretar en esa ley de atención integral, sino en todo el marco que completa también la ley de servicios sociales, que también está siendo objeto de revisión, y sucesivas leyes que también prevén esa protección cuando son mayores de edad. No sé si respondí a la pregunta en concreto. Yo espero que sí. Hay una segunda pregunta que es para esta viceconsejera, que no soy ponente, pero intentaré responder, y tampoco tiene demasiado que ver con el estatuto, pero nos preguntan por cómo acortar los plazos en la tramitación de la PCI, del ingreso mínimo vital, porque efectivamente se está tardando mucho y tiene mucho que ver con lo que comentaba el profesor Expósito del artículo 32 y el tema de la buena administración. Efectivamente, es muy interesante que se incluya este artículo porque tenemos muy acostumbrados a nuestros ciudadanos a cumplir los plazos, pero a la administración pública le cuesta muchísimo más.
Esto tiene mucho que ver con el sistema obsoleto de trato con el ciudadano que tiene la administración pública, la canaria en concreto, que es la que yo conozco, con unas herramientas anticuadas, mucho papel, mucha ventanilla, y nuestra relación no es nada ágil con el ciudadano, lo cual retrasa mucho. Además, en concreto con la prestación canaria de inserción, el reglamento es muy mejorable. Efectivamente, como dijo antes el profesor Expósito y don Francisco Javier López, hemos realizado a lo largo de este año unas modificaciones para agilizarlo, para mantener en el sistema a familias con menores, pero no lo vamos a tocar mucho más porque efectivamente la prestación canaria de inserción va a ser absorbida por la renta canaria de ciudadanía. Entonces no tiene mucho sentido hacer más reformas reglamentarias, pero efectivamente somos muy conscientes de los retrasos. La idea es, en la renta canaria de ciudadanía, utilizar el sistema ágil que se ha utilizado con el ingreso canario de emergencia, utilizando funcionarios habilitados, que es una posibilidad que nos ofrece la normativa. Los ciudadanos no tienen que presentar, o vamos a intentar que no presenten papeles, que utilicen a un funcionario habilitado que actúe en su nombre, que sea fedatario público, y luego nosotros, las diferentes administraciones públicas, mediante un sistema moderno, hacer el intercambio de información necesaria para comprobar sus datos. Así, la tramitación sería mucho más ágil. Con el ingreso canario de emergencia fuimos capaces de tramitar 30.000 expedientes en 2 meses. Se otorgaron 16.000 ayudas, y la idea es retomar ese sistema ágil, por fin moderno, por fin a través de las nuevas técnicas de informáticas y de comunicación telemática. Y esto también tiene mucho que ver con la presentación que se hará el martes que viene, de la parte de modernización e innovación, que yo creo que también es un apartado muy novedoso, muy ligado a este artículo 32 de este Estatuto de Autonomía, y efectivamente, si queremos que este Estatuto de Autonomía sea lo moderno que efectivamente lo es, tenemos que aterrizarlo en las administraciones públicas, y eso pasa muy mucho por una relación más directa, más moderna y más ágil con los ciudadanos. Y yo ya me callo y no sé si hay alguna pregunta más, creo que no. No sé si los ponentes quieren añadir algún tema, ninguno de los 4. Pues nada, yo creo que entonces damos por cerrado a las 11:30 en punto esta ponencia. Agradecer a todos los que nos han escuchado. Creo que yo he aprendido mucho, la verdad. Ha sido muy interesante ver sobre todo los aspectos más jurídicos del estatuto, como no podía ser de otra manera. Y muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Buenos días.